Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Dani Y yo soy Mel. y hoy os vamos a traer una receta que os va a dejar con la boca abierta. Son unos cinnamon rolls o pastelitos de canela, muy típicos de Estados Unidos y de Inglaterra. Acordarse que cuando lleguemos a los 3000 suscriptores os prometimos que os íbamos a traer una sorpresa. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras recetas y ver qué sorpresa es la que tenemos preparada para ustedes. ¡Hasta la próxima! Vamos a comenzar calentando la leche en el microondas por 30 segundos y añadimos la levadura instantánea. Lo mezclamos muy bien y dejamos que repose por unos minutos mientras preparamos la masa. A la harina vamos a añadir azúcar y lo vamos a mezclar muy bien. Ahora añadimos mantequilla a temperatura ambiente y con ayuda de un tenedor lo mezclamos. También podemos hacerlo más fácilmente con nuestras manos. Intentamos que no queden pedazos grandes de mantequilla, sino que todo esté bien incorporado con la harina. Ahora añadiremos 2 huevos y una yema y lo mezclamos muy bien con nuestra mano. Y digo que con una mano porque con la otra mano añadiremos nuestra leche con levadura. Y si te ensucias las dos manos, necesitarás a alguien que te ayude a vertir la leche. Así que lo mezclamos muy bien y una vez que esté añadida toda la leche con levadura, la masa se verá de la siguiente manera. La masa estará muy pegajosa, por lo que en una superficie limpia con harina vamos a empezar a amasarla. La amasamos muy bien de la siguiente manera y si seguimos viendo que nuestra masa está muy pegajosa, como lo puedes ver en la pantalla, podemos seguir añadiendo más harina. Pero hay que hacerlo poco a poco, ya que si añadimos demasiada harina, la masa va a quedar muy dura. Así que seguimos amasando y cuando veamos que nuestra masa ya es más manejable y no se nos queda tan pegada a las manos, es momento de dejarla reposar. Así que la añadimos en un bowl engrasado con aceite y también le ponemos aceite por encima para evitar que se seque. La cubrimos con plástico o con un trapo húmedo y la dejamos reposar por aproximadamente 1 hora y media o hasta que duplique su tamaño. Ahora vamos a hacer el relleno. A una taza de azúcar mascabado añadiremos 3 cucharadas de canela y la mezclamos muy bien hasta que esté bien distribuido. Ahora que la masa ha reposado, vamos a enharinar muy bien la superficie y vertimos nuestra masa. Y con la ayuda de un rodillo que esté bien enharinado, vamos a empezar a extender la masa. Queremos que quede de forma rectangular de aproximadamente medio centímetro de grosor o más. La extendemos muy bien y ahora podemos añadir la mantequilla, que debe estar muy suave o incluso puedes utilizar mantequilla derretida, para evitar que se rompa la masa al extenderla. Ahora añadimos nuestra mezcla de azúcar mascabado con canela, asegurándonos de que no queden espacios sin este relleno tan delicioso. Y viene la parte más divertida, vamos a enrollar nuestros roles de canela. Tomamos la parte más larga del rectángulo y empezamos a enrollar. Intentamos que quede lo más apretado posible, pero no te preocupes si no queda perfecto, porque de todas maneras cuando los cortes se van a ver muy bien. Para que te sea más fácil, intenta no empezar desde el centro, sino que empezar a enrollar de una esquina a otra. Una vez que esté todo enrollado, ya podemos cortar nuestros roles. Vamos a encontrar la mitad y con ayuda de un cuchillo de sierra cortamos. Utilizar un cuchillo de sierra va a ayudar a que la masa no se rompa. Ahora cada pedazo resultante lo cortamos a la mitad. Y cada uno de estos trozos los dividiremos en 3, resultando en 12 deliciosos roles de canela. Ahora en un molde para hornear, engrasado con suficiente mantequilla, vamos a acomodar nuestros roles de canela de la siguiente forma. Si queda espacio entre ellos, no te preocupes, ya que los vamos a dejar elevar. Si algunos roles no quedaron tan bonitos, no te preocupes, que ya que estén horneados todos se van a ver igual de deliciosos. Ahora los cubrimos con plástico y los dejamos reposar 35 a 40 minutos o hasta que hayan elevado casi el doble. Y después de este tiempo puedes ver que han elevado bastante y que se ven todos muy bonitos, así que es momento de hornearlos. Los llevamos al horno a 190 grados por 15 o 20 minutos o hasta que estén dorados. Y mientras tanto podemos hacer nuestro glaseado. Añadimos queso crema a temperatura ambiente y lo batimos muy bien. Agregamos unas cuantas gotas de vainilla, lo mezclamos bien y añadimos el azúcar glass. Al principio puede ser un poco difícil de mezclar, pero llegará a esta textura.
Para que sea más fácil de vertir sobre los roles de canela, vamos a añadir 3 cucharadas de leche. A nosotros nos gusta que haya quedado así de líquido. Nuestros roles de canela han salido del horno y los hemos dejado enfriar 15 minutos. Es el momento perfecto para añadir nuestro glaseado por encima. Lo distribuimos muy bien e incluso podemos voltear la charola para esparcirlo por todos lados. ¿Ves que es muy fácil de hacer? Si nunca has probado esta receta de roles de canela, es tu momento. Te van a encantar. Te aseguro que de tan buenos que están, se van a acabar el mismo día. Por favor, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Nos ayudas mucho con tu apoyo. ¡Hasta la próxima!